Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. Presenta Retruco. Muy buenas noches, bienvenidos a todos ustedes a nuestro primer programa de Retruco de este 2023. El día de hoy hablaremos de diferentes temas relacionados también con la salud mental, cómo reaccionamos también el ser humano bajo ciertos tipos de restricciones y cómo cada vez vamos nosotros a lo mejor siendo más intolerantes, donde tenemos que colocarnos a lo mejor situaciones donde, por ejemplo, en el último tiempo de este fin de semana vimos que a través de las redes sociales se viralizaron diferentes noticias y también imágenes. Cómo hoy en día reaccionamos, cómo nos vemos como sociedad, cómo actuamos y nos responsabilizamos de nuestras acciones. Son algunas de las preguntas y cómo la salud mental nuevamente, este 2023, es parte importante de una conversación. El día de hoy estaremos con Enzo Arias Isla, quien es psicólogo clínico. ¿Cómo estás? Y bombero. ¿Cómo estás, Enzo? Un gusto, muchas gracias. Oye, muchas gracias una vez más por ser el primer programa de Retruco de este 2023. Un honor ser el primero acá. Y que la verdad que hemos pasado por tantos otros programas también, Enzo, y agradecemos tu buena disponibilidad. Que siempre, cada vez que este medio quiere hacerte alguna consulta en tu área profesional, siempre estás muy dispuesta a entregarnos tu experiencia, tu opinión al respecto de eso. Así que muchas gracias. Encantado. Siempre un gusto de poder ayudar, siempre yo digo entre comillas, ayudar o compartir algunas de las cosas que uno va leyendo, viendo principalmente en la vida y en la salud mental, que yo creo que ha sido un temazo estos últimos años. Es un temazo, es la palabra, es el tema del día, la salud, es el tema del año del 2020, 2021, 22 y 2023, porque uno dice, bueno, pueden ser temas, pero ¿cuándo nos hacemos cargo realmente? ¿Cuándo hoy en día las diferentes líneas de trabajo se hacen cargo? Desde uno hasta la línea, la salud pública, podría decir, las líneas del lado estatal. ¿Nos hacemos cargo o es un tema que solamente lo colocamos como hoy en día salud mental? O sea, yo creo que la salud mental siempre ha sido un tema. Lo que pasa es que quizás una de las buenas cosas, entre comillas, que dio o que ha dejado la pandemia, porque todavía estamos en pandemia, es visibilizar la salud mental y visibilizar las carencias desde la atención en salud mental. ¿Ya? Yo creo que siempre ha habido equipos excelentes en la salud pública, yo creo, pero siempre con no tantos recursos, porque de alguna manera yo creo que es como que siempre es como el invitado más pobre, por decirlo así. ¿Ya? Pero es más, el invitado más pobre es porque también nosotros como sociedad lo hemos estigmatizado de esa forma. Hablamos de la salud mental, nosotros cuántas veces hemos conversado esto. Me acuerdo que voy haciendo un resumen del 2021, 2022, que hemos conversado de diferentes temas relacionados a la salud mental. Y la verdad que es un tabú. Hoy en día a lo mejor no, porque la pandemia nos abrió esta puerta de decir no me siento bien, tengo angustia, tengo temor, tengo incertidumbre, no tolero esta situación. De estar fuera de control, a lo mejor de no poder controlar una situación que se me escapa de en sí, pero hace 2 o 3 años atrás, incluso una licencia que estaba vinculada desde un aspecto psicológico derivado al psiquiatra y dado, porque el psiquiatra es el que da las licencias, exacto, ¿no es cierto? Sí, el psiquiatra. En el lado laboral incluso era estigmatizado verla, o sea, hoy en día a lo mejor incluso son las licencias con mayor rechazo. Lo que pasa es que ha aumentado la cantidad de licencias psiquiátricas, yo creo que siempre ha estado, ¿me entiendes? Pero yo creo que hoy día tenemos menos miedo a asumir que necesitamos algo. Yo creo que tenemos miedo a decir, ¿sabes qué? Yo no puedo con esto,
o me pasa esto, o tengo crisis de pánico, o tengo crisis de angustia, o me cuesta dormir. Pero todavía cuesta como la sociedad que uno dice, porque uno igual tiene conocidos, amigos que dicen, no, tengo crisis de pánico, y a ver, ¿qué es eso? Todavía como que está esa estima, como esa liviandad de hablar del tema, o como no nos damos cuenta que el otro lo está pasando muy mal en una situación que no puede controlar, y cuando la otra persona o el entorno dice, esta persona necesita ayuda. Lo que pasa es que también tiene que ver con la capacidad de uno de pedir ayuda. Yo creo que muchas veces por temas culturales, por temas, gente más mayor, por decirlo así, esto de tema de que me pasa algo, no puedo funcionar, y mucha gente dice así como ya hay que salir adelante igual. Entonces, es cierto, no todo tampoco es una patología. La crisis de pánico, no todo es una crisis de pánico. Las crisis de pánico tienen una sintomatología muy particular. Pero yo creo que en el fondo hoy día cada vez se puede hablar más del tema de la salud mental y la gente lo toma como algo que es necesario. ¿Por qué? Porque hemos visto que eso también ha generado muchos días de licencia, muchos días perdidos en el tema laboral, por decirlo así. Muchos chicos que le ha costado volver al colegio, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que en el fondo la necesidad está puesta en porque la sociedad lo ve como de otra forma. Si habláramos de hace 50 años atrás, la salud mental era terrible, o sea, era estigmatizado, ¿me entiendes? O sea, era como ir al psicólogo o ir al psiquiatra, estar loco, ¿me entiendes? Entonces, hoy día no. ¿Cuál es el primer proceso? ¿Ir al psicólogo, ir al psiquiatra o uno de los dos? ¿Cómo se comienza? O sea, yo creo que un equipo. Por supuesto, la psicoterapia es importante como para afrontar algunas situaciones puntuales de la vida diaria, en la relación que uno puede establecer con la familia, con lo laboral, etcétera, etcétera. Pero hay pacientes que requieren farmacoterapia y requieren una licencia, y eso tiene que ver con los psiquiatras. Y por eso también es importante ver, claro, puede que entren directamente al psiquiatra y que ahí el psiquiatra solicite el apoyo psicoterapéutico, o también los profesionales, los psicólogos, tenemos que ser capaces de darnos cuenta cuál es el límite que tenemos nosotros también. Porque efectivamente la psicoterapia puede ayudarte en un proceso, pero quizás la farmacoterapia, quizás la intervención psiquiátrica en algunas patologías pueda disminuir el tiempo de lo que la gente, no lo voy a hablar en palabras tan técnicas, pero de lo que la gente la puede estar pasando mal. Cuando uno va a un psicólogo, ¿va en una oportunidad o tiene varias consultas, varias terapias? Porque me da la sensación cuando uno dice, no, yo voy a ir al psicólogo, y uno va 2 o 3 veces y dice, bueno, ya estoy, y no vuelve. A veces ese proceso igual, a veces no sé si es esta interrupción que uno existe en la auto, no sé si se dice así en el término psicológico, dado de alta. No sé si existe, sí, obviamente cuando uno tiene una patología, cuando está enfermo, cuando está en un proceso de algún acompañamiento médico, uno dice dado de alta. Pero, ¿qué pasa? Porque uno dice, ¿cuánto dura? ¿Cuánto tiempo tengo que ir? ¿En cuánto tiempo voy a estar bien? Esa es la gran pregunta, yo creo, cuando uno llega a la primera consulta. O sea, siempre va a estar determinado por el tipo de patología o por el tipo de situación que uno pueda tener. Justo el otro día una paciente, antes de hablar, me dijo, ¿y cuántas sesiones van a hacer? No la conozco. Yo creo que esa es la pregunta que todos podríamos hacer. No la conozco, entonces no puedo determinar. ¿Y eso cómo se va conociendo eso? Primero, una primera entrevista. Yo creo que una primera entrevista donde de alguna manera, ahora, si viene derivado por un especialista que te va a decir psicoterapia, pero si eso está determinado por la primera entrevista que uno pueda realizar, con la experiencia que uno pueda tener o que los colegas o colegas puedan tener, de determinar si es que requiere realmente una psicoterapia prolongada. Hay pacientes que requieren una psicoterapia prolongada, pero por lo menos mi opinión, desde la formación que tengo yo, porque hay diferentes líneas de la psicología que abordar la terapia, yo creo que la gente tiene que ir en un minuto que no te necesite más. O sea, en el fondo es enseñarle a las personas a que nosotros estamos para un tiempo determinado, entregarle algunas herramientas que las vean y que funcionen solos. O sea, en la vida tú no tienes que estar con un psicólogo todo el rato. Y en el caso de las empresas, me he dado cuenta que últimamente cada vez hay más empresas que colocan esta ayuda hacia sus colaboradores de contar con un psicólogo para poder intervenir o incluso contar con este apoyo. Hoy en día se está dando más que hace 20, 10 años atrás, que las empresas igual donde hay un gran contingente se hacen cargo igual de la salud mental, o falta más para avanzar en eso. Me imagino que hay una empresa que puede ser pequeña, que a lo mejor no tiene los recursos como para tener un psicólogo y esta orientación hacia sus colaboradores, pero hay otras empresas que son más grandes que sí al parecer lo hacen. Lo que pasa es que ahí entramos en un tema polémico, porque también tiene que ver con que las empresas, recuerda que hoy día existen lo que son las enfermedades profesionales, y dentro de las enfermedades profesionales está la salud mental. ¿Está considerada una enfermedad profesional la salud mental? Hay como el acoso laboral, como el estrés laboral, son enfermedades profesionales, o que uno sufra una situación determinada en el trabajo y que producto de eso uno tenga un estrés laboral o hay una situación que te afecte. Entonces, eso es una enfermedad profesional que tiene otro sistema y que en el fondo no le conviene a las empresas porque genera días perdidos, claro, porque genera aumento de la cotización en las mutuales, porque todas las mutuales. Entonces, yo creo que hay una cosa que también tiene que ver con que sí, efectivamente, ya se están preocupando,
porque también ven ausentismo laboral, pero también tiene que ver con que hay un tema de ley, que por un lado es bueno, porque le exige a la empresa hacerse cargo. Claro, pero le exige a la empresa hacer cargo siempre y cuando existan tantos colaboradores en esa empresa. O sea, no es que hoy en día encontramos una empresa de pequeña cantidad o no tantos colaboradores y no tiene esta herramienta como un psicólogo. O sea, lo que pasa es que tienes que entender que todas las empresas, sean pequeñas o grandes, tienen que estar mutualizadas. Ah, eso sí. Entonces, Sí, frente a eso, ¿ya? Cualquiera de las mutuales... Es como el pensionista en riesgo, que en todas las empresas tienen que estar. Entonces, o tienen que tener una asesoría. Exacto, entonces frente a eso existe una situación de que si hay un factor de salud mental que pueda generar un ausentismo laboral o una enfermedad profesional, las empresas están obligadas a hacer una intervención. Enzo, ¿cómo nos vemos este 2023 emocionalmente? Te lo pregunto psicológicamente, porque nos damos cuenta que, por ejemplo, en las últimas noticias que ocurrieron durante este fin de semana, que son lamentables, no solamente estoy hablando de este caso de riñas, de euforia que uno puede ver, de situaciones puntuales, incluso la pérdida de una persona, de un turista que estaba con su familia, donde una persona, y acá no estamos siendo juzgadores de nada absoluto, sino que de como hoy en día estamos normalizando ciertas acciones que me da la sensación que cada vez, incluso como la finalización del año habla de mucha euforia, de fuera de control. ¿Cómo hoy en día ustedes como psicólogos, yo sé que tú perteneces también al colegio de psicólogos, y me imagino que entre tus pares también conversan cómo está hoy en día la sociedad, cómo hoy en día nos encontramos emocional y psicológicamente, cómo nos vemos? Mira, yo creo que el 2022 fue un año intenso. Yo creo que estamos más intensos psicológicamente. Yo creo que fue un año intenso después de estar 2 años encerrados, ¿ya? Yo creo que fue un año de sacarnos las mascarillas, de poder mostrarnos, de poder vivir, como que estamos tan apretados que generó un efecto determinado, ¿ya? Y me da la sensación que en algún momento de la pandemia también, y lo veíamos, incluso uno puede reconocer que uno también era como sacarse la mascarilla o salir un poquito de la regla, era como incluso algo que uno lo colocaba como a prueba. Y hay algunos que eran totalmente fuera de la sección y como que les gustaba pasar esta barrera del control que había que tener. Pero me pasó la atención que sentí que para Año Nuevo, para muchos, era como, hoy sí que sí, termino este año y como que estábamos muy eufóricos socialmente. Sí, yo creo que, a ver, en general yo creo que hay una pauta cultural que tiene que ver con eso. Yo creo que las fiestas determinan como el permiso para hacer. Pero son porque a lo mejor no veníamos con 2 años con rituales. Este ritual que era finalizar, terminar. El año pasado lo hicieron, pero no fue de la misma forma. Este año uno podría decir que a pesar que estamos en pandemia, y si uno tiene que hacer las cosas como son, se hizo todo a su normalidad como antes de pandemia. Todo fue sin aforo, sin mascarilla, un acercamiento, horas extensas, hablo en general. Entonces como que al parecer es como que este ritual de finalización de año para algunas otras familias que a lo mejor lo pasaron muy tranquilo en casa, pero se pudieron juntar, pudieron viajar, como que realmente terminamos con el ciclo como que era finalizar un 2022. Sí, yo creo que tiene que ver con el efecto de la pandemia, pero, a ver, lo conversábamos antes, hay conductas determinadas de los sujetos que no pasan porque un año cambio, no. Yo creo que hay una conducta que está enraizada en muchos sujetos que tiene que ver con la permisividad, ¿ya? Con el no límite. Yo siempre hablo de eso, ¿ya? En el fondo es como tener cuidado con que un rito te genere que tú puedas hacer lo que tú quieras. Y ahí está el problema, ¿ya? En Punta Arenas venimos teniendo muchos problemas de hace muchos años con el tema del consumo de alcohol y muchos problemas con el tema de la conducción bajo los efectos del alcohol o algunas drogas, o tenemos muchos problemas, con que mucha gente maneja sin documentos también acá. Entonces, son pautas que de alguna manera como que el sujeto no logra ver el daño que te puede producir. Como tú decías, efectivamente yo soy bombero y lamentablemente me tocó estar en el accidente del 31 como bombero y apoyar a la familia que sufrió eso, ¿ya? ¿Hace cuánto tiempo que eres bombero? Hace 1 año y medio aproximadamente. Soy bombero de la primera. ¿Eres bombero de la primera compañía? De la primera compañía, sí. ¿Y te ha pasado ver varios accidentes de automóviles donde está involucrado también en los efectos del alcohol? O sea, la primera estoy hace muy poco, estuve en la 4ª, pero sí me ha tocado verlo, vivenciarlo y he tenido pacientes que han sufrido situaciones como esa. Entonces, es como no ver el riesgo y eso es lo que me preocupa. Y yo creo que el riesgo o la posibilidad del riesgo tiene que enseñarse, y yo siempre digo lo mismo y siempre como que lo planteo, pasa por la familia. Pasa porque una familia pueda ponerte límites, pasa porque una familia te diga, ¿sabes qué? No vas a salir así. O sea, no puedes manejar así.
Y ahí está el problema. Yo creo que la asociación primaria, que es la que se da en la casa, yo siempre lo digo y está en los libros, tiene que partir por la casa. Tenemos que aprender a decirle a nuestros hijos no. O sea, ya, y ahí vamos a colocar también este tema, porque yo sé que tú estuviste ahí en el momento de los accidentes, le hacemos llegar las condolencias a la familia y todos a quienes han perdido también una persona en un accidente automovilístico, que son varios acá en Magallanes. Pero ¿en qué momento, en qué etapa inicial? Porque uno está acostumbrado a decirle a los niños muy pequeños que no. Pero ¿en qué momento? Porque estamos hablando de un joven que a lo mejor ya pasa de los 20 años, pasa de mayoría de edad, y que esta cierta mayoría de edad te da la sensación socialmente que tú tienes este permiso, como que no tienes que pedir permiso, como que hoy en día socialmente ya al cumplir una mayoría de edad ya puedes tú tener un discernimiento y de ser absolutamente independiente. ¿En qué momento, psicológicamente hablando, digo, para tener el día de mañana una persona que diga, lo estoy haciendo mal, no debería hacer esto, no debería consumir alcohol y manejar, o no debería hacer ciertas acciones que se pueden repetir? ¿Es un proceso largo, es un camino que empieza desde muy pequeño, o que puede intervenir a una persona a los 20 años? No, es un proceso que tiene que intervenirse en las primeras etapas. Yo diría que los primeros 10 años son fundamentales en los estilos de crianza y en la construcción del sujeto de su psique, de la construcción de los límites. Lo dice Kohlberg, que el desarrollo moral de alguna manera se desarrolla en los primeros 10 años de la vida. Entonces yo te diría que en el fondo, si no hicimos algo durante los primeros años de la vida, es muy difícil colocar un límite a los 20 años. Es muy difícil. Entonces creo que tenemos que tenerle menos miedo a decirle que no a nuestros hijos. Yo me pongo en el lugar de las familias que siempre hay dos realidades, hay dos hechos puntuales. O sea, está lamentablemente la víctima y el agresor, o la víctima y el culpable, como se diga de alguna otra forma, y ambos tienen familia. Y yo me aseguro que sea cual sea el accidente, siempre una familia por detrás también está con un dolor. O sea, esto es un duelo, y un duelo para ambas familias, efectivamente. Lo que pasa es que lo que tú dices es muy cierto, que en el fondo hay una víctima y un culpable, por decirlo así, o se está investigando que sea una culpabilidad. Pero yo creo que ahí está el punto de cómo, y por eso te decía, como invitar a decirles que no a nuestros hijos, no normalizar el consumo de alcohol. Pero nos cuesta decirnos que... Sí. Y eso te lo pregunto como psicólogo, porque tú también, ¿tú de qué edad empiezas a ver a niños o adolescentes? Yo fui infantil cuando partí, pero después me veo adolescente, veo muchos adolescentes y veo adultos. Y yo te diría que uno de los patrones que más veo tiene que ver con, y siempre lo he dicho, y hay mucha gente que me criticado por eso, que tiene que ver con pautas sobre protección. Ya, porque por ejemplo nosotros acá hoy en día, yo este año, no sé, el año 2022, escuché mucho al respecto que en la psicología, lo que las redes sociales están haciendo y que varios psicólogos están hablando, terapeutas, de los vínculos. Se habla mucho de esto de los vínculos, de la sanación de los vínculos, de cómo somos, de cómo nos criaron y cómo nos quisieron, cómo somos como adultos y cómo nos relacionamos con los adultos y con el medio. Y no hablo solamente en pareja, hablo en general. Entonces cuando uno dice, acá en Magallanes tenemos una forma distinta de criar, diferente de ver, ¿cómo lo analizas tú, que eres un psicólogo que viene también de afuera? Te toca ver adolescentes hoy en día, adolescentes que uno se da cuenta que cada vez asisten más a los psicólogos, y adultos que también... ¿Cómo somos hoy en día, cómo criamos acá en Magallanes entonces? O sea, ¿es distinto al resto del país? Sí, por supuesto. Yo creo que uno de los datos principales ha sido algunas encuestas que han determinado que Punta Arenas, por ejemplo, es una de las mejores ciudades, una de las ciudades que tiene mejor calidad de vida. ¿Ya? Porque es así, los que nos venimos de otros lados, yo llevo ya 20 años, pero vemos que la realidad y el vivir en Magallanes tiene otra forma de ser. Entonces yo diría que aquí no tiene que ver con problemas de vínculo, tiene que ver con problemas de exceso de vínculo. ¿Qué significa eso? Significa que en el fondo nos vinculamos tanto que nos cuesta desvincularnos. Por eso tenemos yo no sé si, bueno, no quiero dar relación a que sea acá en la región, pero nos cuesta tanto dejar partir a nuestros hijos a estudiar, a tomar una decisión, a que puedan sobrevivir al nido vacío, a esta situación que nos cuesta tanto y que obviamente uno dice, no, pero es que ¿qué va a hacer en el norte? Bueno, tiene que aprender a sobrevivir, uno dice de cierta forma. Sí, pero lo que pasa es que si tú haces eso y no les has entregado las herramientas para sobrevivir, o para vivir más que para sobrevivir, les cuesta. Y tienen baja tolerancia a la frustración, les cuesta la capacidad de espera, porque en otro lado, efectivamente, la vida tiene un ritmo distinto, funciona de una manera distinta, la gente funciona de una manera distinta. Entonces, yo te diría que en el fondo es como enseñar desde muy pequeño a desvincularse, y esto va a sonar súper raro, y vincularse no significa que no esté contigo, es que en el fondo te dejo crecer.
En el fondo te entrego las herramientas para que tú vuelvas. Y eso es un proceso que nace hasta los 10 años máximo. O sea, uno esta tarea no la puede hacer a los 20 años. Si tú lo haces durante los primeros años de vida, no te va a costar después de hacerlo. Ya. Pero si tú lo vienes a hacer a los 15, a los 20 años, es súper difícil hacerlo. Y más aún cuando hay pautas que tienen que ver con, lamentablemente, con que hay una diferencia cuando son hijos o hijas. Y lo hemos conversado, ¿me entiendes? Como en el fondo el hijo que genera problemas y ella es como más fuerte, es más independiente, es más capaz, sostiene más, pero a él le normalizan un montón de cosas. Entonces, nosotros lo hemos visto, lo hemos analizado con muchos colegas, yo soy terapeuta familiar también, entonces en esa definición es cómo le entrego la responsabilidad al otro. La empatía, que es una palabra que mucha gente ha hablado. Oye, 2020, 2021 la empatía fue... Y Goleman lo dijo y ha escrito libros sobre eso y todo lo que quiera. La empatía no es que uno nazca empático, la empatía se genera en la relación que yo le digo a un otro, porque la empatía no es ponerse en el lugar del otro. ¿Qué es la empatía? La empatía es entender que el otro es un otro distinto. Ya, esa es la base. Que el otro es distinto, que piensa distinto, que tiene una visión distinta y que puede también tener la razón. Bajo su punto de vista. Pero por supuesto, pero si yo le digo a un niño o a una niña que tú siempre tenés la razón y son los demás los que te hacen eso, el profesor, los compañeros, no genero empatía, no le enseño a ver al otro como un otro y que el acto que yo que haga puede producir un daño al otro. Si yo todo el rato le estoy diciendo que en el fondo lo que tú haces está bien. Y por eso puede ser que también ha aumentado, por ejemplo, los casos de bullying en los colegios. O sea, yo por creo eso que no tiene una relación una con la otra. Sí, o sea, el bullying siempre está. O sea, lo que pasa es que antes se llamaba violencia escolar y antes como que se normalizaban muchas cosas. Yo también creo que antes era demasiado. O sea, todos tuvimos una infancia que recordamos que molestaban a algún compañero, o que fuimos parte de alguna burla, o de algún apodo que no era el que te hacía sentir lo más cómoda. Lo que pasa es que hay que tener cuidado porque en el fondo puede generar un daño efectivamente y ese daño tiene que ver con cómo enfrentamos el daño. ¿Ya? La resiliencia, que es la capacidad de afrontar los problemas y salir adelante, está enmarcada en que yo, bien, sufro algo, que ojalá no lo sufriera, por supuesto, ojalá que no lo sufriera, pero ¿qué hago yo con ese daño? Le digo, ok, te acompaño, estoy contigo, pero ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo salimos? Pero si en el fondo yo dejo a la persona ahí enclavada y lo mantengo enclaustrado y no le doy herramientas para salir, en el fondo eso se puede eternalizar, traumatizar e inclusive se puede utilizar para hacer generar algunas conductas. Pienso, ¿por qué una persona se pone al límite? Porque una persona hace una situación, a lo mejor, y estoy hablando en general, tú hablabas que habías sido testigo de un hecho que ocurrió y que es parte de las noticias. Cuando uno, acá, y hablo en Magallanes especialmente, que a pesar de que tenemos diferentes leyes que hablan al respecto de la conducción en estado de ebriedad o con consumo de alcohol, yo he estado acá en el medio, sentado Benjamín, que es el papá de la ley, el papá de Emilia, Sí, papá, de esta pequeña, de la Fundación Emilia, a lo cual él ha hablado pero muy fuertemente al respecto y golpeó puertas hasta el momento de poder sacar la ley en conjunto de otras leyes que también han existido hoy en día, donde las penas han aumentado, donde las sanciones también han aumentado, cuando el consumo del alcohol incluso ha bajado, o sea, bajó. Antes teníamos un rango que era mayor, hoy en día es menor, o sea, hoy en día la tolerancia es cero. Entonces, cuando hablamos de esto, a pesar de todas las leyes que han existido, que se aplican, que se multan, que hay sanciones de por medio, ¿qué pasa en el ser humano? ¿Qué pasa hoy en día en esto de ponerse a prueba, de salir de la ley? ¿Por qué? ¿Por qué se da? Y especialmente en Magallanes vemos varios con manejo en estado de alcohol. ¿Cómo se puede sacar un análisis? ¿Cómo aprende los límites? ¿Cómo uno aprende los límites en la vida? Haciéndole que no. Los límites se determinan en la medida que te dicen que no puedes. Pero si en el fondo no te dicen que no puedes, ¿pero no quién hay es el límite. responsable de eso? Desde la formación de la familia hasta el sistema. ¿Ya? O sea, familia, sistema acá. Por supuesto, la solución primera se produce en la casa. Entonces, si normalizamos el consumo de alcohol, si normalizamos el manejar con alcohol, o en el fondo, y sorry, ¿a quién voy a atacar con esto? Pero es como, no, si no te preocupes, maneja, si tú estás acá en Magallanes no controlan. Y es así. En otro lado te controlan bastante y uno sabe que hay un control. No estoy diciendo que la policía tiene que hacerse cargo de eso, ¿ya? Pero creo que en el fondo, el primero que empieza es por uno, por el autocontrol. Pero ahí tiene que ver con el tema de cómo
porque el sujeto aprende, lamentablemente, no a través de los refuerzos, que ojalá fuera así, ¿ya? Que lo dice Y la cuando teoría. uno dice los refuerzos, ¿cuáles son los refuerzos? En el fondo que yo te digo que bien que lo estás haciendo, que bueno que Ya, estés con el haciendo, lado positivo. te ganaste esto, pero también hay una línea que tiene que ver con decirle, ¿sabes qué? Los estás haciendo mal y no te lo voy a permitir, y aunque tú te enojes, aunque te molestes conmigo, no te lo voy a permitir porque es un bienestar. Y después nos quejamos que está pasando algo, ¿sabes? O que pasó algo y en el fondo, ¿qué pasó conmigo? ¿Cuándo dije no puedo hacer esto? Entonces, yo creo que hay una línea que es importante y que la gente entienda que en el fondo los hijos son importantes, quererlos, cuidarlos, protegerlos, ayudarlos, pero también es importante ponerle límite. Yo creo que son dos cosas importantes. ¿Y ese límite se puede colocar hasta cualquier edad? O sea, te vuelvo a Porque decir unos padres toda la vida. Tu hijo puede tener 30, 40, tanto, Acá. Ah, bueno, pero unos padres toda la vida. Entonces uno dice, bueno, el límite se puede Lo que pasa es que tiene que ver con colocar estilos de crianza. ¿Ya? Por eso te digo, en otras culturas, en otras sociedades, yo también tengo una cultura distinta, donde a los 18 años te mandan para otro lado y tú tenés que hacerte cargo. Y no estoy diciendo que implementemos eso, estoy diciendo en el fondo es como la familia tiene que tener claro que criamos hijos para que estén bien. Y nos pasa a nosotros verlo, me pasa verlo como bombero de alguna manera, ver el daño y el dolor de mucha gente, me pasa como terapeuta verlo también, que en el fondo es como, ¿por qué no pudimos evitar esto? Lo podríamos haber evitado. Pero los jóvenes cuando las terapias, por ejemplo, van entendiendo ciertas acciones, yo no estoy hablando de esta de manejo en estado de ebriedad, ni manejo no, hablo en general, cuando los jóvenes se dan cuenta que en algún momento, o uno piensa que siempre los jóvenes no están ni ahí, o ellos también buscan esa respuesta de decir, algo estoy en el camino equivocado y quiero volver a... Sí, se dan cuenta. Sí pero necesitan herramientas. Se dan cuenta, pero tiene que ver con la forma que uno se los diga. Ya, pero ahí me va a dejar, porque vamos a ir a una pausa comercial, ya regresamos en Retruco. El día de hoy queremos comenzar a lo mejor un 2023 de una forma más sana, de una forma que nos sintamos más a gusto. Y la psicología hace eso, hablar con los terapeutas, hablar cuándo uno puede acudir y cuándo también lo estamos haciendo de la forma no adecuada, cómo poner los límites también. Y no solamente a los más pequeños, yo creo que en general en el transcurso de la vida. Vamos a una pausa y ya regresamos. Con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. Con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. Continuamos en nuestro siguiente bloque, así es, seguimos conversando con Enzo Arias, él es psicólogo clínico. Enzo, estábamos hablando y te dejé ahí la pregunta al respecto de los adolescentes. Adolescente es de adolecer, ¿es una edad bastante crítica la adolescencia? Porque como que los pobres también le decimos hoy la edad del pavo, como... Ese no es el término que usamos antes. Yo diría que primero hay que entender que la adolescencia parte en la biología y termina en la cultura. ¿Qué Ya. significa eso? Parte en la aparición de los caracteres sexuales secundarios, ¿ya? Y termina cuando la cultura dice que termina la adolescencia. ¿Cómo es eso? La adolescencia puede terminar acá a los 28 años. Acá, a ver, ¿por qué acá en Magallanes? Porque tenemos una particularidad de cómo nos relacionamos, Exacto. cómo compartimos, cómo vivimos. Sí, pues, en algunas culturas la adolescencia puede terminar a los 30, Ya. porque los tratamos como un adolescente. Yo no sé si está yo recuerdo haber visto hace muchos años atrás, hace 2 años atrás, los niní. Sí, puede ser la generación niní. Esta es la generación estudiante de trabajo. A ver, explícanos qué es la generación niní, por favor, el área de la psicología. La generación niní lo que ¿Se plantea- toca eso, no? Sí, por ¿Se ha supuesto. tocado eso en la generación Mucho, ya? mucho. Porque yo no me acuerdo de haberlo visto en algún momento en un reportaje que decía, bueno, la generación ni que trabaja ni que estudia. Claro, y que tiene que ver un poco como las familias permiten eso.
¿entiendes? Es como la posibilidad de que elegir una carrera, elegir otra, bueno, porque él va a estar bien y el niño va a estar bien. Yo creo que ahí pasa un poco por hacer el duelo de los cambios generacionales de los hijos. En el fondo es como decirle a un papá, me ha pasado muchas veces decirle a un papá, ¿sabes que él ya no tiene 10, tiene 20? O ella ya no tiene 10, tiene 20, o ella no tiene 30, tiene 10. Entonces, o sea, no tiene 10, tiene 30, y en el fondo, ¿cómo tú permites que el otro pueda desarrollarse? Somos una generación, te lo pregunto porque yo creo que cuando uno mira hacia atrás cómo se crearon los abuelos, los padres, claro, yo creo que también hay debates al respecto de esto. Se habla, por ejemplo, no sé, yo he visto hartos portales o en vivo, y se habla, claro, de una forma de la crianza, de cómo era antes, de lo duro que podía ser una crianza igual, o lo estricto, a hoy en día esta crianza donde el niño tiene un mayor vínculo, donde el adolescente tiene una mayor opinión, donde se deciden incluso cosas en conjunto, pero me da la sensación que estamos en una generación de padres culposos. Tal cual. ¿Es así? Lo que pasa es que hay 3 estilos de crianza, y también se ha dicho mucho, que en el fondo que son los papás autoritarios, que eran los papás antiguos también, que efectivamente que era como que te castigaban por todo y no podías mirar, no podías hacer nada, ¿me entiendes? Y está en contraposición los padres laissez-faire, que vienen del francés, que en el fondo son padres que dejan ser y que en el fondo no ponen muchos límites, y que tú, bueno, lo dice la teoría, una de las cosas que plantea es que son papás muy culposos de los hijos, porque somos padres de una generación donde hubo mucha represión, o sea, desde la mirada política o desde la mirada... Entonces, generacionalmente, nuestro país en general, porque claro, venimos de una regla, estamos de una época de padres o abuelos, por ejemplo, en el caso de nosotros, los abuelos o los padres, que a lo mejor tenían una forma generacional de vivir de forma distinta, incluso lo que tú hablas social, políticamente hablando, y tuvimos este cambio 100% que quisimos entregar una mayor libertad hacia estas generaciones que hoy en día tienen entre 20 y 25 años. Y que en el fondo no tienen 25 años, tienen 15. O 30, un poquito más. Porque una cosa tiene que ver con la edad mental y otra tiene que ver con ¿Quién madura antes? ¿Ah? ¿Quién madura antes? Las mujeres. Pero así como proporcionalmente, ¿cuántos años? Yo creo que unos 4 o 5 años. Ya. Y que tiene que ver también con lo que te explicaban antes, que tiene que ver con pautas, y lo voy a decir con todas sus palabras, con pautas más machistas, que en el fondo es como que le exigen a ella, pero a él se lo permiten. ¿Ya? Como bombero, yo creo que ha sido un tema, ¿siempre se ven más conductores en estado de ebriedad o manejo en estado de ebriedad que mujeres? Sí, siempre se ven más. Pero también nos ha llamado la atención de ver chicas también en manejo en estado de ebriedad también. Ya. Hay una cultura que tiende a normalizar el consumo de alcohol, no solamente en varones, sino que también en mujeres, ¿ya? Pero tienden a ser más responsables, entre comillas. Pero yo te diría que en el fondo tiene que ver con cómo uno crece en la vida. Y por eso te hablaba de la edad mental y la cronológica. La edad mental, la cronológica es la que uno tiene en el carnet, ¿ya? La fecha de nacimiento. Sí. ¿Ya? Y la edad mental es como en el fondo cómo funciono yo como sujeto. Yo puedo tener 30, pero mi papá puede pensar que tengo 15. Y de alguna manera normalizamos algunas conductas que tienen que ver con los 15. Entonces, no es que la adolescencia, y lo dicen los autores también, sea una etapa complicada, sino que primero tiene que ver con el trabajo que hacemos antes de la adolescencia. Hoy día la adolescencia parte de los 11 años. Eso te iba a preguntar, eso, porque yo en algún momento, a lo mejor todos quienes hemos sido papás o somos papás y tenemos familia, o fuimos incluso, yo recuerdo que la adolescencia uno empezaba antes de que eran los 15. Era como que uno estaba de cumpleaños y era como automáticamente marcada como un antes y un después, después para las Barbie, juguetes. Pero hoy en día cada vez vemos que los niños están, no sé si es por el mundo, por la generación, por el internet, vemos niños cada vez más grandes, como más adelantados, podríamos decir. Un conocido mío que terapeuta familiar hablaba siempre que en el fondo hay que sumarle siempre 3 años más. Si tu hijo tiene 12, tienes que pensar como que cuando tú tenías 15. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, y por eso los factores biológicos, la menarquia, que es la primera menstruación también, se ha adelantado. ¿Me entendí? Antes se podía producir a los 12, 13 años, hoy día 10, 11 años. Y eso marca también un inicio de entrar como a la adultez, por decirlo así. Entonces, de alguna manera, hemos adelantado los procesos, han adelantado los procesos por los diferentes factores que tú dijiste, la tecnología, la conectividad, etcétera, etcétera, pero también por la normalización de algunas cosas. Estamos buenos, el chileno está bueno para normalizar, porque en otros países hay ciertas conductas que no se normalizan, o sea, son realmente reglas que se tienen que respetar socialmente y que incluso la misma sociedad las repudia, si es que estas personas las violan, se podría decir así, las reglas, o las sobrepasan. Lo que pasa es que tiene que ver con la posibilidad de la pérdida. Yo creo que en el fondo, cuando sentimos que podemos perder a nuestros hijos,
y hacemos conductas para no perderlos, porque hay una amenaza del otro que te puede perder, en el fondo podemos normalizar conductas que no deberían normalizar. ¿Ya? Y ahí empiezan a ser permisivos. Y ahí aparece también la posibilidad de perderlo. Yo creo que en el fondo tiene que ver con no perderlo. Y para no perderlo significa también, sabes que yo te quiero estar y quiero que estés bien y quiero que no la pases mal, porque en el fondo, si yo normalizo situaciones dentro del ámbito familiar, hay que entender que los sujetos, y esto lo dice la sociología, los sujetos se van a tener que relacionar con otros. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si uno dice, bueno, hay que poner límite, pero cae en límites a un joven que ya tiene 20, 25 años y uno le dice situaciones puntuales que ya tiene algún antecedente de haber manejado en estado de ebriedad o en alguna otra situación o haber estado involucrado en alguna situación, y que uno como mamá también dice, bueno, hice lo que pude, pero ¿qué tengo que hacer? Yo creo que, y acá estoy saliendo un poco del margen del programa, pero es como decir, bueno, que tengo que expulsarlo prácticamente de... Uno dice, bueno, pero ¿cómo lo voy a dejar a la deriva? También es como esa sensación. Uno siente como que en nuestro país un joven que cumple 18 años ya es una persona que tiene sus propias decisiones. No de cierta forma, pero hay como un rango de permiso que uno le da. Sí, lo que pasa es que ahí, claro, te vuelvo a decir que yo creo que el trabajo hay que hacerlo antes de los 20 o el 22 años, o antes de los 15, por decirlo así, pero yo creo que en el fondo tiene que ver después solo reforzar. O sea, si tú has hecho un buen trabajo durante los primeros 10 años, claro, uno puede reforzar. Pero es que es tan complejo, Enzo. Yo creo que mamás se sientan en tu consulta y dicen que es un buen trabajo. Un buen trabajo porque yo creo que no existe mamá no existe que no quiera hacer un buen trabajo, o papás, porque ojo, no digamos que no solamente, y lo digo porque soy mamá, somos quienes criamos, también crían las abuelas, crían los abuelos, crían a veces los tíos, crían los padres. Pero ahí hay una forma de crianza distinta, porque si te cría un abuelo, en el fondo, ¿cuál es el rol de los abuelos? Malcriar uno, pero ahí está también socialmente, ¿no? Pero está bien, porque yo, por ejemplo, yo fui criada por una abuela y mi abuela era muy estricta, sí, nunca me malcrió, ojalá no hubiese malcriado. Pero también ahí hay que entender, porque en el fondo también lo explica la teoría, hay que entender que mi mamá no es lo mismo que la abuela de mis hijos. Ya. O sea, yo veo a mi mamá con mis hijos, ¿ya? Y esa no es mi mamá, pues esa es la abuela de mis hijos. Perfecto. Porque mi mamá jamás me hubiera permitido hacer las cosas que hace y tú la ves ahí y nos pasa mucho. Pero y eso es algo que se da en todas las familias. Tiene que ver con los roles. Ya. Tiene que ver con los roles y cómo interactúa con los roles. Es como las tías. Como las tías. Entonces, en el fondo, y cuando son mamás son distintas. Entonces, yo no creo que exista un manual de perfección con respecto a ser papá. Yo también lo soy y también me puedo equivocar. Pero si tú me preguntas a mí como terapeuta... Eso, ¿y la terapia cuáles son las preguntas más habituales que se te realizan? Yo no quiero, obviamente acá te pido todo el respeto, porque son terapias, son pacientes y es algo que se hace obviamente a puertas cerradas en la terapia, pero habitualmente, ¿cuáles han sido últimos que te ha llamado más la atención, que son las preguntas más habituales que los padres llegan a hacerte? Pero estamos hablando que el día de mañana son adultos que, o sea, van a ser adultos que son parte de la sociedad. Entonces, o sea, y que hay ciertos límites, ciertas obligaciones, deberes y obligaciones que hay que respetar. Entonces, ¿qué es la mayor consulta que te hacen al respecto del manejo yo creo que hay dos cosas. Una, la que tú acabas de decir, que yo creo que la lleva como en la primera entera, que tiene que ver con el normal del límite. ¿Qué hago con él? Es como, ¿o qué hago con ella? No me respeta, no hace cosas, no quiere estudiar, ¿me entiendes? Yo diría que es una línea muy fuerte hoy día, ¿ya? ¿Cómo lo hago para que ella entienda que tiene que preocuparse? ¿Ya? Eso, y la segunda, por supuesto, en el tema que tiene que ver con que creo que mi hija está deprimida, creo que le pasa algo, creo que no lo puede hablar. Pero ¿Estamos en una generación que hay muchos niños con depresión o adolescentes con depresión? No, yo no creo que haya más, yo creo que en el fondo siempre ha habido, ¿ya? Lo que pasa es que de alguna manera se ha normalizado, o se normaliza en el fondo que uno puede salir adelante. Yo creo que siempre ha habido, lo que pasa es que también te vuelvo a decir, no todo tampoco es depresión, ojo con eso, no todo es depresión. Algo y de un psicólogo igual que dijo y creo que tú también lo has tocado, que cuando te dicen, cuando alguien fallece, te dan el pésame o pasa el dicen, ya va a pasar. No es que ya va a pasar, yo creo, ¿no? Es normal que uno sienta un dolor, el dolor va cambiando, me imagino, pero eso como que normalizar que ya tiene que pasar, que como que, bueno, no sé, como esas palabras que de repente uno no las siente si es un familiar tan directo como el ya va a pasar. O sea, a ver, ahí no vamos a meter los duelos, pero los duelos, de alguna manera, siempre hay que leer tres características puntuales en los duelos. Primero, la edad de la persona que fallece. ¿Ya? ¿Ya? Segundo, el rol que cumplía dentro de la familia. ¿Ya?
y tercero, la forma del fallecimiento. Yo diría que esas son 3 características muy puntuales para de alguna manera mirar cómo afecta el duelo. ¿Ya? Si una persona menor de edad, si un accidente, que en el tercero, ¿me entiendes? Y qué rol cumplía dentro de la familia, creo que de alguna manera va a determinar cómo va a ir produciéndose la elaboración del duelo. Claro. ¿Ya? Ahora, cuando no hay una intensidad determinada con estas tres situaciones y en el fondo creemos que todo es dolor, no, tampoco. ¿Está? O sea, hay gente que maxifica de alguna manera sus síntomas porque les es ganancial maxificar sus síntomas. Pero cuando efectivamente es una persona que uno tiene un vínculo determinado, ¿ya? Que no se esperaba que muriera, de alguna manera que tenía un rol dentro fuerte de la familia, y también siempre los duelos hay que mirarlos en relación al rol, ¿ya? Si a mí se me muere mi abuela, tengo que entender que es la mamá de mi mamá, o la mamá de mi papá, y en esa definición tengo que entender que puede ser más potente. Claro. ¿Ya? Porque es más difícil perder un padre o una madre, en general, que perder una abuela. Exacto. ¿Ya? Entonces, o cuando de alguna manera se muere un tío, hay que entender que mi mamá perdió a su hermano, yo perdí un tío. Claro. Que son distintos. Y eso es súper importante mirarlo también en los duelos. La pandemia igual no sirvió para hablar de los duelos, ¿no es cierto? La pandemia nos sirvió para, de alguna manera, darnos cuenta de la importancia de los ritos del duelo. Ya. Pero yo creo que, y perdón que te cambie tan bruscamente de tema, pero no solamente para esos ritos, sino que para todos los tipos de ritos que existen. O sea, de alguna manera, tú lo dijiste antes, uno de los problemas que tuvimos acá también es que la gente siguió no respetando los límites, pues, y en un momento dado la gente se juntaba igual. ¿En qué momento pasa eso? ¿En qué momento el ser humano, psicológicamente hablando, tiene ese poder de... ¿Por qué le llama tanto la atención sobrepasar eso? Como jugar al límite de que no me van a pillar, el que hagamos esto. Y ojo, no todos. No. No todos. Hay un porcentaje que a lo mejor mínimo o máximo, no lo desconozco, pero uno se daba cuenta con las noticias y hasta los días de hoy también se da cuenta de situaciones como el estado de manejo en estado de ebriedad o con consumo de algún otro tipo de droga. O sea, está más que claro que los refuerzos que se dan dicen no maneje en esta ebriedad, no consuma, use la mascarilla, no haga esto, hay multa, hay... ¿Por qué? ¿En qué momento hay un clic del ser humano que hace que le llame la atención o hay un perfil de ser humano que le llama la atención a lo mejor sobrepasar el límite? ¿Qué tiene que ver con lo que yo te he explicado, que tiene que ver con el tema de cuáles son las consecuencias de traspasar un límite? O sea, si en el fondo no hay consecuencia... O sea, si no hay consecuencia, si no hay acción-consecuencia, no hay aprendizaje. Los conductistas, que es una de las líneas de psicología que no las que yo ocupo, pero en el fondo te habla de estímulo-respuesta, refuerzo-castigo, y de alguna manera, si no hay un castigo determinado, si no hay la posibilidad, no saber. Entonces sería, pero además tiene que ver con pautas culturales. Acá están acostumbrados a juntarse y yo no estoy diciendo que sea malo, ¿me entiendes? Que es súper bueno, pero también esto de cómo nos van a permitir a nosotros. Yo lo veía en el hospital, lo veía en la clínica, de repente así cómo nos permite juntarnos si nosotros estamos acostumbrados a juntarnos todos los fines de semana. Y no solamente uno, sino que 20. Entonces, ¿cómo nos van a restringir eso? Hay gente que efectivamente se lo tomó más en serio y lo dijo, y la gente mayor, ¿me entiendes? Pero hay gente que no. Entonces, yo creo que en el fondo tiene que ver con cómo, te vuelvo a decir, cómo le enseñamos a un otro a que realmente no. Pero ojo, no todo es castigo. Yo también tengo que reforzar al otro cuando hace algo bien. Ay, qué bueno eso que tú mencionas, No, porque no yo todo es creo que castigo. hoy en día socialmente somos muy buenos y las redes sociales también están todo sirviendo es para castigo. esto, que muchas oportunidades son muy buenas para hacer críticas a través de una red social, de dar fuertemente a una persona, a lo mejor incluso hasta de criticarla, sobrepasando incluso el respeto. Entonces, a veces se nos olvida como seres humanos que también tenemos que reforzar lo bueno. Sí, yo creo que se nos olvida mucho y que de repente en el fondo, y por eso lo digo, no todo es castigo, el refuerzo siempre es una mejor forma de enseñanza, siempre. ¿Se puede trabajar y enseñar más reforzando de forma positiva que sano. castigando? Es más sano, pero eso no significa que si tú cometes un error te lo tengo que mostrar, ¿verdad? Pero si yo en el fondo solamente castigo y no refuerzo, también lo estoy haciendo daño, ¿verdad? Ahora, los refuerzos tienen que ser limitados, ¿ya? Eso significa que tengo que ser capaz de decirle a un hijo también, porque no me maten, si lo hace mal, yo le digo, si lo hace bien, espectacular. Pero en el fondo el refuerzo, creo que no hemos olvidado reforzar, y tú lo dijiste súper bien, porque criticamos todo el rato qué es lo que le hace el otro y no vemos lo bueno que tiene el otro. O sea, ¿sabes qué? Me encanta cómo eres, me gusta cómo eres, te voy a decir esto, pero no dejo de ver lo bueno. Estamos en una sociedad muy criticona, ¿no? Eso, las redes sociales ayudaron en eso, porque hoy en día uno empieza a leer un comentario y una noticia o un comentario y hacia abajo.
incluso me llama la atención y que lo encuentro muy válido porque creo que es parte de la democracia, parte del comentario que yo puedo dar a conocer, que puedo desarrollar, pero también es muy importante en qué momento yo sobrepaso el respeto del otro, porque incluso uno a veces en las redes sociales se da cuenta que hay debate entre ellos mismos, pero ya pasando a palabras mayores, ya pasando a llevar el respeto o a la persona que sin conocerla e incluso puedo llegar a denostarla. Me ha pasado, inclusive Por personalmente. eso pregunto, o sea, somos muy personalmente. buenos para criticar quizás detrás de la red social, ¿nos ha servido para eso un poco? Yo creo que es súper interesante lo que tú planteas porque hay que entender siempre que detrás de uno hay gente. A mí me ha pasado, como yo soy muy directo para decir las cosas y de repente hay cosas que no le gusta a la gente, y me ha pasado, y que ¿sabes qué? Yo digo, ¿sabes qué? Yo tengo hijos, yo tengo papás, yo tengo familia, ¿ya? Y que en el fondo yo me la puedo bancar, pero detrás mío hay gente. Hay que entender cuando yo critico al otro, hay que entender que hay un dolor del otro. Quizás yo no lo muestro, quizás como que yo me la banco, pero no me gustaría que mis hijos escucharan lo que dicen de mí. Claro, No me por gusta. eso igual cuando hicimos Entonces, el tema al respecto de las situaciones que hoy en día pasan en la región de Magallanes con manejo en estado de ebriedad o manejo con otro tipo de sustancia, también se da y se cita el respeto que existe en ambos casos, en las familias que ambos sufren. Ambas familias tienen una pérdida, ambas familias sufren por alguna situación. No es fácil, a lo mejor, y por eso se pide siempre, le pedimos respeto, porque claro, son situaciones muy puntuales, que nadie quisiera estar en ninguno de los dos lados en una situación así y tampoco ser testigo de ello. O sea, yo creo que tenemos que acostumbrarnos a poder decirnos las cosas. Yo también creo que en el fondo cuando el otro me pasa la consulta, cuando en el fondo me pasa me dice, ¿sabes qué? A mí me gusta porque tú me dices las cosas. Pero a veces te pasaba eso en una consulta cuando uno es muy directo, no estamos acostumbrados No, a ser tan ese es el directo al ser problema. humano. ¿Qué es el problema? Pero directo con respeto, porque Por yo no le voy a supuesto. decir a alguien a lo mejor bajar el nivel de conversación con palabras no adecuadas, que No, no es lo por correcto, o sea, no que hablando fuerte, preciso, con un contenido en lo que yo le estoy entregando a esta persona de forma directa. En el fondo sí. Un análisis. Claro, sin ser, digamos, inadecuadamente, por supuesto. Pero en el fondo yo te digo las cosas porque me interesas. ¿Ya? Creo que es más sano decirte las cosas porque me interesa a no decirte las cosas porque en el fondo no me interesa. Esto es como cuando llaman la reunión de apoderados, ¿no? Que la profesora jefe llama a los papás, le cuenta tal cosa porque hay un interés de por medio. Sí, pues. Y- Sí, en el fondo la forma de amar también significa decirte que te quiero, pero también me pasa algo contigo. Claro, podemos mejorar. Siempre se puede mejorar. Por supuesto. Eso. Enzo, queremos agradecer esta consulta porque nos quedan varios temas pendientes y vamos a hablar de la pandemia, de lo que está pasando hoy en día nuevamente, lo que esto puede generar también psicológicamente. Los jóvenes hoy día haciendo muchos supieron, y yo creo que volvemos a lo mismo, a cuando también los jóvenes tienen que tener el manejo de frustración y también los padres al respecto de las expectativas que uno puede tener y las oportunidades que se le pueden dar por el resultado que tuvieron el día de hoy de la PAES. Para muchos creo que no fue un día muy fácil, para otros sí, pero yo siempre creo que hay una segunda oportunidad. No olvidarnos de eso, yo creo que ahí la familia es un núcleo de contención, ¿no? O sea, yo creo que es interesante, ya que los chicos hoy día apareció el tema de la paz, entender que hoy día, no como la generación que éramos nosotros, hoy día hay un montón de oportunidades para salir adelante. La paz se da 2 veces al año, Sí. ya hay centros de formación técnica, institutos profesionales que son muy buenos. En el fondo es como entender que hay más opciones. ¿ya? Eso es muy importante, saber que hay más opciones. El abecedario tiene varias letras. Tal cual. Muchas gracias, Enzo, que tengas un excelente 2023. Espero Igualmente, poder tenerte para ti. en el transcurso del 2023 también una vez más sentado en Encantado. nuestro estudio. Un gusto, un Que esté saludo muy para bien. todos, por favor, y gracias por todo. Así es, conversando con Enzo Arias, también a través de la persona de él, saludamos a la primera compañía de bomberos que siempre ahí están, con ese tremendo corazón que tiene el voluntariado de la compañía de bomberos, y así como ellos y otras más, todos. Primera en siempre general. primera. Todos, Todos primera separación. siempre primera, pero todos en general, todos los bomberos a través de Sí, esta todo el entrevista cuerpo también bombero, saludamos parte a del cuerpo todos, bombero también. que a pesar de varias emergencias estuvieron ahí trabajando el 1 de enero. Así Sí, que- somos sí. un cuerpo de bomberos de Punta Arenas y un saludo a todos, también a todas las compañías que hacen una labor maravillosa, que en el fondo estamos para acompañar a la gente Eso. individual. Muchas gracias, Enzo. Nos despedimos, que tengan todos ustedes un excelente descanso. Nos vamos a encontrar el próximo martes en su programa Retro, porque estén muy bien. Chao, chao. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Clínica IMED,
Nuestra mejor imagen es su salud. Presentó Retruco.